Hola, mi nombre es María José Márquez Ballesteros, soy profesora titular en el área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Málaga. Voy a presentar la guía para la elaboración de un plan de climatización en municipios desarrollado por la Fundación Renovables y en particular, en concreto, la parte de rehabilitación de edificios y renaturalización de las ciudades que ha desarrollado conjuntamente con la Universidad de Málaga. ¿Por qué necesitamos esta guía? Esta guía viene determinada según la Directiva de Eficiencia Energética aprobada en septiembre de 2023, la EU/2023/1791, que en concreto en su artículo 25, evaluación y planificación de la calefacción y la refrigeración, en el punto 6, se determina que los Estados miembros velarán por que las autoridades regionales y locales elaboren los planes locales de calefacción y refrigeración en aquellos municipios con una población al menos de 45.000 habitantes. Por lo tanto, el objetivo principal de esta guía, que ha sido elaborada por la Fundación Renovable, es recoger una metodología para la elaboración de estos planes municipales de calefacción y refrigeración, que además estén armonizadas con el ahorro energético, los objetivos del Pacto Verde Europeo, el Plan de Objetivo Climático y la oleada de renovación. En concreto, y en particular, se ha elaborado este vídeo para orientar y ayudar a los municipios en la aplicación de esta metodología. A partir de ahora voy a quitar la cámara para poder ver con mayor claridad las diapositivas. El punto de partida del que estábamos hablando es este artículo 25 de la directiva. Y en concreto el punto 6 también recoge los contenidos mínimos que deben de tener estos planes de calefacción y refrigeración municipal. Como vemos, son una serie de apartados muy extensos en lo cual pues se piden datos de evaluaciones completas del municipio con un potencial de ahorro, que se priorice la eficiencia energética siempre, elaborar una estrategia para maximizar, digamos, la evaluación energética que se ha hecho y el potencial de ahorro del municipio, incluir toda la infraestructura energética que se considere oportuna, tener en cuenta muy en cuenta las necesidades de las comunidades locales y también su relación con otros municipios y con la región, con la comunidad autónoma. Tenemos que evaluar también el papel crucial que tienen las comunidades de energía, sobre todo por el hecho de poner al consumidor energético en el centro y establecer que tienen un papel activo y no meramente un papel pasivo de consumidor. Además, pues evidentemente canalizar esos aparatos y el sistema de climatización dentro del parque inmobiliario del municipio, eh, enfocándonos fundamentalmente en los edificios menos eficientes y en los hogares vulnerables. Además, hay que tener en cuenta, como es obvio, la financiación para acometer estos planes. También hay que establecer una trayectoria clara dentro de que es también una planificación estratégica de objetivos y seguimientos de los avances que se vean consiguiendo y que se establecen en estos objetivos. Además, los organismos públicos tienen un papel también prioritario trabajando por la sustitución de aparatos obsoletos e ineficientes tanto de calefacción como de refrigeración y luego establecer siempre, ¿no?, estas sinergias o intentar evaluar qué sinergias hay con otros municipios aledaños, con las comunidades autónomas, con planes regionales, para establecer también vías de inversiones conjuntas, ¿no?, y favorecer la rentabilidad económica de las operaciones. Esto puede parecer mucho y puede parecer pues muy, en un principio, demasiado grande para abordar, ¿no? En determinados municipios a lo mejor parece que puede sobrepasarlo. Sin embargo, siendo un objetivo y cogiendo todo este marco de actuación mínimo que establece en el punto 6 del artículo 25 la directiva europea, realmente, si lo sintetizamos, son estas 5 medidas que queremos recalcar y que queremos mm, decir que se ha tenido altamente en cuenta en la elaboración de esta guía. Para empezar, las medidas pasivas son fundamentales, prioritarias, y después se le sumarán aquellas medidas que tienen que ver con los equipos y con las instalaciones a los que tenemos que acudir y a los que tenemos que hacer posteriormente a las medidas pasivas para hacerlos más eficientes aún. El segundo punto es la máxima participación de todos los agentes que intervienen en los planes, desde las personas redactoras de los planes, los técnicos redactores, la administración pública tanto local como regional, como estatal, ya que vela
por los intereses, por la aplicación en los municipios de más de 45.000 habitantes de estos planes, pero también al mismo tiempo con el tejido empresarial, con las plataformas ciudadanas, con las comunidades de vecinos, con los vecinos y vecinas de los barrios, es fundamental. Con una atención muy especial a la vulnerabilidad de las comunidades locales. Un tercer punto muy importante que es la cooperación y el acercamiento a lo local. Esta planificación debe hacerse teniendo en cuenta todas estas sinergias que hemos hablado, todos estos posibles puntos de cooperación y de colaboración con otras entidades, pero siempre desde un planteamiento y un enfoque muy de lo local, para entender realmente cuáles son las necesidades de cada uno de los municipios. En cuarto punto, vemos que es fundamental la financiación y la hoja de ruta. Financiación, que es una de las prioridades, en algunos de los puntos salen, en las que hay que tener en cuenta para programar y diseñar la guía, pero al mismo tiempo una hoja de ruta, puesto que es una planificación estratégica y por lo tanto tenemos que establecer objetivos claros de cumplimiento año a año y seguimiento de los mismos a través de determinados indicadores de cumplimiento. Y luego, por último lugar, una administración eficiente. La administración pública, la administración de estos planes debe ser también, de alguna manera, un ejemplo de las intervenciones que se hagan en su parque edificatorio o en sus equipos o en los espacios públicos de la ciudad, lo cual es fundamental para la buena implantación, el buen diseño de esta guía. ¿Qué hemos hecho para desarrollar esta metodología? Bueno, pues básicamente hemos tenido dos fases, una fase analítica y una fase propositiva. La fase analítica ha tenido estos tres puntos que vemos aquí. Se ha analizado la planificación estratégica, o sea, lo que tenía que ver las estrategias de implementación de determinadas acciones, lo que es ya el marco normativo en el sentido de potestativo, legislativo, que hay que aplicar sí o sí, y luego un último punto de buenas prácticas y ciudades que pueden ser un ejemplo en materia de rehabilitación de edificios y en renaturalización. Siempre lo hemos marcado, como veis aquí, una actuación en tres ejes fundamentales que hemos llamado rehabilitación, equipos y renaturalización. Por un lado, la rehabilitación, como hemos visto, como medida pasiva prioritaria, en la cual hay que hacer que los edificios sean más eficientes con medidas pasivas. Minimizar el consumo energético, aislando mejor edificios, poniendo medidas de protección solar, todas las que hagan falta que sean previas a los equipos. Como segunda medida, como segundo eje de trabajo son los equipos, las instalaciones que evidentemente tienen que ser más eficientes, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ya sea con instalaciones a nivel de distritos o ya sea con gestión comunitaria de la energía, como puede ser a través de las comunidades energéticas. Y por último, no queríamos dejar atrás un tema fundamental que es la renaturalización, por el hecho que nos preocupaba especialmente el efecto de islas de calor en las ciudades y la injerencia que tiene tan clara en la climatización, evidentemente, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la refrigeración de espacios y por lo tanto creíamos que debería de estar en uno de los ejes de trabajo. La parte propositiva tiene la elaboración de la propia metodología para justamente implementar esta planificación, pero al mismo tiempo hemos querido testearlo en un caso real. Y en este caso hemos querido acercarnos a la ciudad de Cuenca, que es en la que se ha implementado esta metodología para comprobar y testear su eficiencia. ¿Qué primeras conclusiones hemos extraído de la parte analítica y que nos han sido fundamentales? Y que era importante explicarlo y resaltarlo aquí, puesto que nos va a ayudar a entender el contexto en el cual establecemos esta parte metodológica de medidas pasivas. Como vemos, los tres niveles de normativa, estrategia y buenas prácticas que hablábamos, que hemos estado trabajando, centrados en los dos ejes que desarrollamos desde la Universidad de Málaga: rehabilitación de edificios y renaturalización. Dentro de las conclusiones parciales que en cada uno de los bloques hemos hecho, las tenemos ahí reseñadas, también tenemos que destacar que se ha hecho un análisis multinivel a todos los niveles, digamos, de acercamiento desde lo local, lo regional, estatal y europeo. En cuanto a estrategias normativas y buenas prácticas, vemos que en rehabilitación de edificios
Tenemos numerosos planes estratégicos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su plan estratégico que tiene que ver con rehabilitación de edificios. Pero sin embargo a nivel local destaca únicamente la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y en general destaca Euskadi dentro de estas estrategias de rehabilitación de edificios. A nivel europeo, la oleada de renovación con la cual se determina que 35 millones de edificios deberían de estar rehabilitados para 2030 es también un marco en el que mirar, un marco al que mirar. En cuanto a la normativa, tenemos solamente una única directiva que tiene que ver directamente con la eficiencia energética de edificios, que es la que tenemos ahí recogida, y a nivel estatal de reseñar la Ley 8/2013, Rehabilitación, Regeneración y Renovación. A nivel autonómico, he generalizado también la existencia de leyes y normas que tienen que ver con el régimen del suelo, con el acceso a la vivienda generalmente y algunas con rehabilitación energética, pero muy poco en lo local, apenas algunas ordenanzas. A nivel europeo, en cuanto a buenas prácticas, destacan algunas guías y algunos repositorios, pero a nivel regional nos destaca nuevamente Euskadi con los programas OpenGela y Virtuos. A nivel local tenemos reseñadas también algunos municipios, algunas localidades que son reseñables, en el caso español Barcelona, Madrid, Zaragoza, Gijón y nuevamente Vitoria-Gasteiz, y en Francia, París, Burdeos y Nasea. En cuanto a las estrategias de renaturalización, sí hemos observado muchas diferencias respecto a rehabilitación de edificios. Por ejemplo, al igual que existen algunas estrategias que tienen que ver con renaturalización urbana, claramente solamente hemos encontrado la de Vitoria-Gasteiz y destacable la ciudad de Tres en Países Bajos, sí que vemos que casi todas las estrategias, tanto a nivel estatal como regional, tienen que ver más con niveles de recuperación de la biodiversidad y de actuaciones territoriales, pero muy pocas cosas que tengan que ver con lo urbano. Si acaso algo reseñado en las agendas locales, simplemente en las agendas urbanas, pero de una manera más tangencial o de una manera más multidimensional con otros aspectos fundamentales o con otros aspectos que tienen que ver con lo urbano o con la sostenibilidad del urbano. En cuanto a normativa, no existe ninguna normativa relacionada con la renaturalización que tenga que ver con el ámbito municipal y con el ámbito, de lo urbano, de renaturalizar las ciudades. Tienen solamente alguna relación con lo que tiene que ver con la restauración ambiental y, como me hemos dicho, más a nivel regional o a nivel estatal. En cuanto a buenas prácticas, encontramos algunos proyectos europeos que tienen esta línea de trabajo de la renaturalización en ciudades, o sea, casi toda la financiación viene a través de proyectos europeos, pero casi siempre son actuaciones muy concretas, escasas y en el ámbito de lo local, actuaciones muy concretas en determinados municipios, pero que no suponen realmente actuaciones generalizadas dentro o actuaciones pautadas dentro de un tiempo en el municipio. ¿Qué podemos decir de todo esto que acabamos de ver como conclusión general? Las estrategias están alejadas de lo local, por lo tanto, hay que trabajar mucho en acercamiento, en la llegada al municipio, que es algo de lo que habla claramente la directiva europea. Encontramos una falta de financiación clara y una falta de apuesta hacia llevar a cabo tanto la rehabilitación de edificios significativos, por ejemplo, la ley 8/2013, que llevamos más de 10 años y no se llega a hacer una rehabilitación generalizada, y una ausencia de legislación y obligatoriedad, que también es una de las grandes barreras. En el momento en el que no hay una legislación y asociada a ella una obligatoriedad y, en este caso, de especial relevancia la renaturalización, que ni siquiera existe ninguna legislación, por lo tanto, las medidas, esto es el cúmulo de que las medidas no lleguen a materializarse dentro de los municipios, ni la de renaturalización, por supuesto, pero tampoco llegan a consolidarse estrategias de rehabilitación masiva de edificios en los municipios. ¿Qué es lo que primero que hemos determinado que habría que trabajar para ver qué es lo que se plantea en estrategia o como planificación a determinados tiempos, a determinados objetivos? Pues unos indicadores.
estos indicadores son justamente encaminados al cumplimiento de determinados objetivos. Cada municipio determinará su objetivo y cada municipio determinará cuáles son sus indicadores. Pero esto es una propuesta de indicadores mínimos que entendemos que para atender a las consideraciones y diferentes puntos que establece la Directiva Europea serían suficientes. Para empezar, hemos hablado de el indicador que tiene que ver con la protección patrimonial de la edificación. Esto tiene que ver con determinadas barreras que nos podemos encontrar en la intervención de algunos edificios que tengan una protección patrimonial importante y que se alejan de esa rehabilitación, digamos, más industrializada o más pautada o más homogénea de cualquier otro tipo de edificación, porque tiene unas consideraciones especiales en cuanto a la protección patrimonial edificatoria. Luego, el uso predominante de la edificación también es importante. La tipología, qué tipo de edificios son, fundamentalmente ya lo veremos antes, dirigido hacia el ámbito de lo residencial, del uso residencial, que sí que es importante determinar la tipología. La de la edificación es uno de los indicadores importantes que deberíamos de acudir, fundamental para caracterizar la edificación de un municipio. Y luego dos elementos importantes, la vulnerabilidad por efecto de la isla de calor, como he dicho de que hemos hablado de la renaturalización, y la vulnerabilidad económica, para tener en cuenta lo que recoge la Directiva Europea. En cuanto al origen de datos, siempre hemos determinado estos indicadores, pero también hemos determinado que el origen de estos datos sea fácil de obtenerlo, no especialmente dificultoso, de manera que cualquier municipio puede acceder a estos datos en abierto, público y además georreferenciados para la elaboración de mapas de intervención, y tenemos relacionado cada uno de los indicadores con su fuente de datos. La protección patrimonial de la edificación va a estar determinada por la normativa urbanística local, ya sea planes generales de ordenación o catálogos específicos que pueden estar dentro de los planes generales o ser aparte para catalogar patrimonialmente el ámbito de protección de la edificación de un municipio. El uso predominante lo determinaremos a través de Catastro ISPAR, al igual que la edad de la edificación. La tipología de la edificación, acudiremos a los archivos catastro, los archivos CAT, para, según los códigos de identificación de los inmuebles, saber qué tipo de edificación son. La vulnerabilidad económica, acudimos a los datos del INE, a las secciones censales. Y aquí sí queríamos hacer una especial parada en la vulnerabilidad por efecto de la isla de calor. La vulnerabilidad por efecto de la isla de calor hemos obtenido estos datos a través de la plataforma en abierto de mapas en abierto, OpenStreetMap, en la que vienen recogidos las zonas verdes de una ciudad. Algunas comunidades autónomas, no todas, por eso hemos destacado que acudir a OpenStreetMap de manera generalizada, pero algunas comunidades autónomas tienen recogida y cartografiada en abierto las zonas verdes de los municipios. Por lo tanto, acudiríamos mayoritariamente a esta base georreferenciada si la tenemos, puesto que son datos públicos y datos de las zonas verdes oficiales, mientras que la plataforma OpenStreetMap es una plataforma en abierto que todas las ciudades lo tienen, pero bueno, podríamos complementar incluso la información de ambas fuentes de datos, tanto ambas bases de datos georreferenciadas. ¿Qué es lo destacable de este indicador y que queríamos también por este mismo motivo detenernos aquí? Hemos calculado un indicador llamado vulnerabilidad por efecto de la isla de calor urbana, puesto que al hacer el análisis de la normativa, de la planificación estratégica y de las buenas prácticas que antes hemos comentado de renaturalización de las ciudades y ver que hay una gran ausencia de acciones planificadas, acordadas y obligadas a nivel municipal sobre renaturalización, hemos querido incorporar la renaturalización como un elemento más de las medidas pasivas a adoptar previas a las instalaciones eficientes de equipo, tanto a nivel de edificio como a nivel urbano, de espacio urbano. ¿Por qué lo hemos querido introducir aquí? Casi todas las medidas pasivas que tienen que ver con el aislamiento de edificios
responden mejor o responden de una manera muy oportuna a condiciones de climas fríos, a condiciones de aislar mejor los edificios, sobre todo priorizando la mayor protección al clima y al frío. En ámbitos de municipios mediterráneos o con un clima más cálido, estas medidas son eficientes, evidentemente, así como otras de protección solar, pero sin embargo los efectos de las islas de calor se convierten en un efecto muy poco deseable para la eficiencia de equipos que tienen que ver con la refrigeración. Esto también se está observando que en climas que aunque sean continentales cantábricos, estamos acudiendo a episodios de altas temperaturas en determinadas épocas del año. Por lo tanto, una medida pasiva, clara, para la mejora de la eficiencia de los equipos de refrigeración es la renaturalización de la ciudad. Por lo tanto, lo hemos introducido como un indicador más dentro de medidas previas a la eficiencia de equipo. Empezamos con la metodología y las prioridades en la selección de indicadores o grupos objetivos de intervención. Como hemos dicho, la tipología residencial habría que caracterizarla como plurifamiliar en edificación abierta o plurifamiliar entre medianeras. Plurifamiliar en edificación abierta quiere decir una edificación que es exenta, en la cual hay que intervenir en todas sus fachadas. Sin embargo, una plurifamiliar entre medianeras quiere decir que solamente se intervendrá parcialmente en sus envolventes, puesto que al estar entre medianeras tiene otros edificios colindantes. Esto hay que atender para caracterizarlo al código NTV de catastro. Como hemos visto, si empiezan por el código 111X, serían plurifamiliares en edificación abierta, 112 serían plurifamiliares entre medianeras. De esta manera, con los datos de catastro, podríamos tener caracterizado toda la edificación residencial plurifamiliar de un municipio, de una manera sistemática. En cuanto a la edad de la edificación, se han establecido tres horquillas. Anteriores a 1981, ya que no existía ninguna normativa que obligara a poner aislamiento térmico en la edificación, por lo tanto se presupone que estas edificaciones no deben de tener ningún tipo de medida de aislamiento, por lo tanto sería una prioridad 1 en nuestras intervenciones. Luego otra horquilla en 1981 hasta 2010, se ha considerado 2010 por la aparición en 2006 del Código Técnico, pero hubo un periodo transitorio de aplicación de Código Técnico a aquellas edificaciones que habían obtenido licencias anteriores a Código Técnico y por lo tanto se ha establecido esa horquilla como una prioridad 2, porque son edificios que ya están aislados térmicamente, ya sea por las normas básicas de la edificación a partir de 1981 o por a partir de 2006 con el Código Técnico, se entiende que tienen un aislamiento que tiene unas consideraciones en cuanto a la protección del clima, pero sin embargo no están en todos los estándares, en los mayores estándares de protección que podemos hablar que establece el Código Técnico de la Edificación, que son aquellas edificaciones posteriores a 2010. Vulnerabilidad por islas de calor. Fundamentalmente, lo que hacemos en esta guía es determinar el efecto refrescante que tienen las zonas verdes en el ámbito de lo urbano, ya que esto claramente disminuye el efecto de las islas de calor y mejora, como hemos hablado, la eficiencia de los equipos. A menor temperatura exterior, a menor efecto de las islas de calor, los equipos de refrigeración trabajan de una manera más eficiente. En realidad es difícil, evidentemente, determinar el efecto refrescante que tienen las zonas de verdes en un ámbito urbano, porque habría que establecer una metodología dependiendo del clima, dependiendo del tipo de vegetación, determinando otros factores. Pero sin embargo, sí hemos diseñado una metodología aplicable de una manera general que tiene en cuenta justamente las distancias de enfriamiento en función de la superficie de la zona verde, en un modelo que hemos aplicado logarítmico. Esto está basado en literatura científica en cuanto a los efectos de que a mayor
extensión de una zona verde, mayor capacidad tiene de enfriamiento, mayor alejamiento de su capacidad de enfriamiento, mientras que una zona verde pequeña, una pequeña plaza en la que existen algunos pequeños árboles, algo, no va a tener capacidad suficiente para refrigerar o para, digamos, mitigar los efectos de la zona de calor. Se considera, no hemos considerado razonablemente protegidas frente al efecto de isla de calor aquellas edificaciones cuya huella se encuentra dentro de un buffer de refrescamiento que se ha calculado generando alrededor de los espacios verdes y está dentro de este buffer, de esta zona de protección, de forma completa o al menos en el 80%. Como vemos en el gráfico de las áreas de zona verde, en función de la superficie de la zona verde, su capacidad de enfriamiento, su buffer, su distancia de enfriamiento va a ser mayor. Se han considerado aquellas áreas de las zonas verdes que tienen a partir de 1, 2, 5 hectáreas, ¿no? Y la superficie, el área de influencia de esta zona verde en la ciudad. Por lo tanto, una priorización de intervención en los edificios deben ser aquellos que están situados fuera de esta zona de protección, puesto que son los más vulnerables frente a la isla de calor. Pero también queremos añadir que esto, además de ayudar a los equipos a que funcione de refrigeración, a que funcione de una manera más eficiente, también puede contribuir a ser una planificación para que los municipios prioricen lugares o zonas en los que intervenir en cuanto a acciones de renaturalización, porque gracias a este efecto de refrigeración de las zonas verdes podemos determinar zonas con una alta vulnerabilidad a la isla de calor y por lo tanto priorizar ahí las actuaciones que tienen que ver con la renaturalización y con la introducción de infraestructuras verdes. La vulnerabilidad económica también se ha tenido en cuenta dentro de esta guía metodológica, atendiendo a la unidad espacial mínima que hemos considerado que es la sección censal y a partir de ella hemos considerado vulnerables económicamente aquellos barrios donde al menos el 25% de la población o más evidentemente se encuentra en una situación de pobreza relativa. Y hemos considerado la definición de población en riesgo de pobreza relativa aquellas personas cuyo ingreso por unidad de consumo se sitúen por debajo del umbral fijado por Eurostat, ¿no? Como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo a nivel nacional. Todos estos datos, como hemos visto, se obtienen a través del Instituto Nacional de Estadística en los datos de la distribución de rentas por hogares que corresponden al año 2022. ¿A qué llegamos con esta definición de indicadores que acabamos de finalizar? Pues a un mapa de proceso en selección de políticas. Y este sería el esquema a seguir y el esquema que explicamos en cuanto a la selección de priorizaciones y selección de grupos de intervención. Si un edificio está protegido, directamente saldría de la priorización de la intervención a nivel de plan estratégico, puesto que ahí necesitaría una estrategia diferenciada. Saldría fuera de estas medidas pasivas generalistas, pues necesitan una intervención específica. Si el edificio no está protegido, seguimos en el mapa de proceso. Habría que atender al uso de la edificación. Descartamos las edificaciones de uso industrial, ya que igualmente, igual que los edificios protegidos, necesitarían de unas medidas específicas y muy particulares, muy diferenciadas en cuanto a la intervención dentro de esta edificación. Además, no son significativas las medidas pasivas en este tipo de intervención, sino más bien la eficiencia en los procesos industriales, en las instalaciones y en los equipos. Por lo tanto, lo hemos dejado fuera de este plan general de intervención en los municipios en cuanto al clima, a las medidas, digamos, de intervención pasivas. El uso de la edificación que se quedaría como segmentos de intervención sería el uso terciario comercial y el residencial. Respecto al año de construcción, como hemos visto, se han establecido estas horquillas. Todas las que son de 2011 adelante quedarían fuera del plan, ya que se considera que tienen medidas pasivas suficientes. Se han determinado ahí dos horquillas, se han subdiferenciado ahí dos horquillas diferentes porque son las distintas actualizaciones que ha habido del código técnico. Pero aún así, como salen fuera del plan porque se consideran suficientemente, tienen medidas pasivas suficientemente eficientes, no atenderíamos a ellas. Sí se quedarían las horquillas de anterior a 1981 como prioridad absoluta, ya que no consideramos que no deben de tener medidas
de protección frente a la climatología, y las del 81 a 2010, la priorización secundaria, porque son la horquilla que va desde la norma básica de la edificación de condiciones térmicas del 79 hasta la aparición del Código Técnico de la Edificación. En las tipologías de edificación, como hemos visto, sobre todo en el hecho de las intervenciones en edificios residenciales, hemos atendido a esa diferenciación entre edificios intermedianera y edificios de ordenación abierta, por la intervención que hay que hacer si tienes que atender a todas las fachadas, a la edificación en su envolvente completa, o al estar intermedianera a una intervención parcial de sus fachadas. La vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad de calor entrarían también para diferenciar esta segmentación que hacemos del parque edificatorio de un edificio y que a continuación veremos. Como vemos, el procedimiento de selección de un clúster de intervención seguiría este esquema que vemos aquí. Edificios sin protección patrimonial, edificios que tienen uso plurifamiliar o comercial, edificios construidos con anterioridad al año 2011 y edificios sin protección de zonas verdes frente al efecto de isla de calor urbano. En este sentido, se establecen estos clústeres de intervención divididos en dos subniveles, que serían nivel 1, aquellos edificios anteriores al 81. Se ha priorizado ese nivel 1 de intervención por entender que no tienen medidas de protección pasivas, por no estar obligados a ello. Y el nivel 2, edificios que tienen protección frente a las condiciones térmicas, pero con unos niveles de exigencia mucho menores a los actuales que establece el Código Técnico. De esta manera, tenemos estos 10 clústeres de intervención y a partir de ellos se establecerían unos niveles de cumplimiento, unos indicadores, unos KPIs de cumplimiento de horizontes establecidos. ¿Cuáles son estos indicadores para ver el nivel de cumplimiento? Pues el porcentaje anual de edificios que han sido rehabilitados energéticamente. Anualmente deberíamos de establecer un porcentaje respecto al objetivo que teníamos anualmente de rehabilitación energética, cuánto de ese objetivo se ha cumplido. ¿Y cuál es el fruto de trabajo para la definición de estos objetivos de cumplimiento? Primero, como hemos visto, el análisis del parque residencial. Primero hay que caracterizar el parque residencial y edificatorio del municipio. Hay que determinar las oportunidades de financiación que hay en el momento de elaborar el plan y las que se prevé que vayan a tener, ya sea financiación a nivel europeo, que venga de fondo europeo, financiación estatal autonómica, y cómo se materializa eso en financiaciones municipales de rehabilitación de edificios, estableciendo qué porcentaje hay de participación pública mediante subvenciones dentro de estas intervenciones y qué porcentaje corresponderían a los propietarios de los inmuebles, y de esta manera establecer prioridades dentro de los clústeres. Después, la definición de las propias prioridades estratégicas del municipio, que es a partir del parque edificatorio y de las oportunidades de financiación, el municipio debe de establecer cuál de estos clústeres son prioritarios de intervención. Y a partir de ahí, decir los porcentajes de edificios que debería de comprometerse anualmente a su rehabilitación, plurianualmente, o como sea, o en lo que es el desarrollo total de este plan de climatización de municipios. Para estos objetivos se establecen estos KPIs de porcentaje de cumplimiento y se establece una revisión anual o plurianual de estos objetivos y adopción en su caso, si no se hubieran cumplido estos objetivos y estos porcentajes, pues adopción de medidas para intentar superarlo o mejorar lo que haya pasado, identificando qué barreras ha habido y qué nuevas oportunidades se ponen dentro de las actuaciones municipales. Entramos ya en lo que es la evaluación y ajuste de esta metodología explicada hasta ahora dentro de la ciudad piloto que es Cuenca. Como paso primero, se ha delimitado estos espacios verdes que presentan más de media hectárea en la ciudad, para establecer justamente lo que es el efecto refrescante de las zonas verdes. Como hemos visto, cada una de las zonas verdes, en función de su superficie, tendrán una capacidad de refrigeración de edificios. Lo
buffer de enfriamiento calculada en todas estas zonas verdes, aplicando, como hemos dicho, el modelo logarítmico explicado en el indicador de vulnerabilidad de efecto de la isla de calor, se obtiene este mapa de influencia del efecto refrescante en la ciudad de Cuenca. Claramente, como se comentó, se ven las zonas más vulnerables frente a los efectos de la isla de calor, son estas zonas que no están, digamos, en las cuales no tiene influencia el efecto refrescante de las zonas verdes, y vemos que ahí sería muy necesario priorizar las actuaciones de renaturalización y de infraestructuras verdes. Pero al mismo tiempo, en cuanto a la eficiencia de los equipos de refrigeración, las medidas que se deberían de tomar ahí deberían de ser prioritarias, pues estos edificios tienen una mayor vulnerabilidad frente a los efectos de la isla de calor. En segundo lugar, delimitamos las secciones censales de la ciudad de Cuenca, donde hemos determinado que más del 25 o más de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Estas zonas están aquí delimitadas en este mapa, como podemos observar, y el porcentaje en riesgo de pobreza relativa varía en estas secciones dependiendo entre el 25 y casi el 35% de la población. Ya vemos determinadas algunos barrios en los cuales se pone el foco para saber que si se priorizan estas actuaciones, tendríamos que acometerlas con una mayor financiación pública, con un mayor soporte de subvención frente a actuaciones en otros lugares del municipio. Finalmente, todos volcamos aquí los clústeres que hemos hablado de intervención, aquellos que eran edificaciones anteriores al año 81 y edificaciones posteriores al año 81. Además, ya introduciendo los usos de la edificación, diferenciando entre residencial plurifamiliar y terciario, como hemos visto, y dentro del residencial diferenciando entre ordenación abierta y manzana cerrada, edificación entre medianera. De manera que obtenemos un mapa en el cual se han integrado todas las zonas, todos los indicadores, todos los clústeres de selección, y pues tenemos totalmente mapeados aquellos lugares en los que es prioritario actuar. Cada municipio determinará priorizaciones de estos clústeres. Por ejemplo, podemos observar cómo hay algunos barrios que están claramente afectados por esta doble vulnerabilidad de no tener el efecto refrescante de zonas verdes, es decir, estar mayor expuestos a los efectos de la isla de calor, y al mismo tiempo tener una mayor vulnerabilidad económica. Pero además, si le sumamos la edificación abierta anterior al año 81, también podríamos determinar que estos edificios no tienen ningún tipo de aislamiento térmico que les proteja. Y por lo tanto, el municipio de Cuenca podría establecer que un objetivo prioritario es actuar justamente en estos barrios que se corresponden con edificación abierta anterior al 81, una sección censal económicamente vulnerable y una zona vulnerable también a los efectos de isla de calor. Aquí tenemos algunos de los resultados dentro de estos, digamos, niveles, como hemos visto, niveles de intervención 1 de antes del 81, niveles 2 con los diferentes clústeres, como hemos visto, plurifamiliares, plurifamiliares entre medianeras, plurifamiliares en ordenación abierta, con zonas vulnerables o no, y el número de viviendas afectadas. Al tener los datos georreferenciados y los datos bases de datos en abierto que nos proporciona el catastro, podemos también obtener el número de viviendas que se ven afectadas. De manera que el municipio de Cuenca puede cuantificar previamente, gracias a estos datos, en cuántas viviendas podría actuar y establecer estos porcentajes de edificios en los que actuar y las viviendas que se verían afectadas. Por lo tanto, como vemos ahí, las superficies construidas también en metros cuadrados se podrían determinar y lo que supondría un porcentaje del total de rehabilitación respecto al total de edificación. Algunos de los datos significativos, como vemos ahí, Cuenca cuenta con 30.962 viviendas,
y ya vemos que 20.000, un número significativo, 2/3 de las viviendas carecen de esta protección frente al fenómeno de isla de calor. Eh, Además, como vemos, también un gran número de viviendas, de estas viviendas, son edificaciones en las cuales habría que actuar, porque son edificaciones anteriores al año 2010. Como vemos, frente al año 1981, justamente para llegar a estas condiciones mínimas, que son viviendas, edificaciones que entendemos no están aisladas de ninguna manera por ser anteriores al, a la norma básica de edificación del 79, pues son 9.429 viviendas, que representan el 47% de las viviendas sin protección frente al efecto de la isla de calor en Cuenca. Como vemos, un número significativo, un potencial de ahorro y de intervención muy grande dentro de la ciudad. Cuando atendemos al número de edificios de uso terciario, comercial y oficina, también atendemos al número de metros cuadrados totales. El gran número de edificios terciarios, como vemos, ya se alcanza el 95% de edificios que son vulnerables al efecto de isla de calor, lo cual es bastante importante porque son edificaciones generalmente con una alta demanda energética en cuanto a la refrigeración. Pueden ser edificios a lo mejor acristalados, edificios que en horas centrales del calor, con unas cargas térmicas importantes como muchos ordenadores, equipos, ya que son lugares de trabajo y por lo tanto debería de considerarse como un objetivo también prioritario dentro del municipio. En cuanto al potencial de ahorro, se ha establecido dentro de la metodología pues una calificación mayoritaria, son un cálculo estadístico de la calificación mayoritaria de estas tipologías que me habla de estos clústeres de intervención en residencial plurifamiliar. En estos cuatro hemos considerado, que veis ahí anteriores al 81, con una calificación mayoritaria de una letra E, y la edificación abierta posterior y medianera posterior al 81 y hasta 2010 con una calificación energética de letra D. Y las demandas de calefacción media. Por lo tanto, aquí ya se establece el potencial de ahorro energético con medidas pasivas que podemos hacer dentro de cada uno de los clústeres de edificación residencial. Se ha establecido un objetivo de nueva calificación energética, subiendo de los que están en la E, subir a la C, y los que están en D, llegar a una calificación energética B. Y ahí podemos calcular pues, el potencial de ahorro respecto a la demanda de calefacción media en kilovatio hora metro cuadrado de cada uno de ellos a la situación futura si se realizaran estas medidas pasivas. Como conclusiones, ya para terminar con esta metodología de aplicación de medidas pasivas, podemos ver que, atendiendo a los datos en abierto georreferenciados, se puede caracterizar de una manera muy rápida, ágil y precisa un municipio completo para tener justamente priorizaciones de actuaciones de una manera gráfica, pero también de una manera cuantitativa, puesto que estos datos nos dan superficies construidas, número de viviendas, potenciales de ahorro, mejora de la calificación energética, y podemos prever las mejoras que podemos establecer en cada uno de estos clústeres con sus propios objetivos de mejora y de potenciales de ahorro. Una vez que tenemos establecidos estos grupos de actuación, de intervención en los que estamos hablando, también se pueden evidentemente buscar estas oportunidades de financiación, fijando objetivos y midiendo con estos indicadores que proponemos los avances. Las oportunidades de financiación que se encuentren en el momento de realización de estos planes y que se prevean a futuro nos ayudarán a establecer, como hemos dicho, los principales objetivos en cuanto a la priorización de subvenciones y de porcentajes de actuaciones subvencionadas, puesto que aquellos lugares con una vulnerabilidad mayor en cuanto a la económica deberían de tener, como vemos, máxima financiación pública si queremos que se transformen estos lugares de intervención. Pero al mismo tiempo, la vulnerabilidad del efecto de isla de calor
no solo nos va a ayudar a determinar qué edificios van a tener una mayor demanda energética y una mayor ineficiencia de climatización en cuanto a refrigeración, sino que claramente podemos establecer lugares, áreas de intervención en la ciudad en las cuales priorizar estrategias de renaturalización y de introducción de infraestructuras verdes para mejorar la calidad ambiental de estos municipios y la calidad del espacio urbano, no solamente de los equipos de refrigeración. De esta manera se puede caracterizar, siguiendo esta metodología, todo el municipio y cumplir con gran parte de los puntos que nos determina la directiva de eficiencia energética de la que parte toda esta necesidad de elaboración de los planes de frío y calor de los municipios mayores de 45.000 habitantes. Muchas gracias, esperamos que os haya servido este vídeo para la aplicación de la guía que proponemos y que os sirva para llevar a cabo los planes de climatización municipal.